Make September a month to remember at BetMGM, the king of online casinos. Get things rolling right now with a 100% deposit match up to $1,000 plus a $25 casino bonus when you sign up with bonus code NJCasino. Enjoy casino action at your fingertips and the same Las Vegas Strip excitement MGM is famous for when you play classic games like MGM Grand Millions or our most popular slot, Buffalo. Now live on BetMGMCasino.com. Download the BetMGM Casino app today and get a piece of the action with daily promotions, live dealers, and much more. BetMGM reminds you to play responsibly and offers resources to help you make appropriate choices. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Must be 21 plus, New Jersey only. Please gamble responsibly. BetMGM.com for T's and C's. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable site credit bonus bets unless otherwise provided in the applicable terms. Rewards subject to expiry. Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche. Roxana Contreras, gracias por estar con nosotros. ¿Es conjunto el apellido? ¿Roxana es compuesto? ¿Roxana Contreras Herrera o son dos apellidos? Dos apellidos. Ok, entonces puedo decir Roxana Contreras. Bueno, pues bienvenida, muchas gracias. Es que resulta que tengo sinusitis. O sea, hace como 2 meses que no tenía nada, pero pues ya tengo. Bienvenida. Así es, Eddie. Muchas gracias. Muy honrada por esta invitación que me haces a compartir contigo y con tu amable auditorio. Gracias a ti. ¿Qué es la sinusitis? Vamos a regresarnos un poquitito antes para entender qué es la nariz y los senos paranasales, para que tú y tu amable auditorio puedan entender un poquito mejor cuál es el proceso. Los senos paranasales y la nariz en realidad son un laberinto de cavidades que tenemos en el cráneo, en la cara. No se sabe realmente para qué están ahí, pero existen varias teorías y una de ellas es que sirven para aligerar un poco el peso del cráneo. Imagínate si todos los huesos fueran sólidos en el cráneo, la cabeza pesaría mucho más. Es como el pan de masa madre. Exactamente, tiene sus hoyitos. Exactamente. Y la otra cosa que está comprobada es que funcionan como una caja de resonancia que te ayuda para la producción de la voz. Estas cavidades, que son unos laberintos que tenemos abajo de los ojos, en medio de los ojos, arriba de los ojos y atrás de los ojos, todos están comunicados entre sí con la nariz, están recubiertos de una mucosa respiratoria que produce moco todo el tiempo. La clave del funcionamiento de la mucosa respiratoria es que este epitelio que produce el moco tiene unos pelitos o microvellosidades que se encargan de mover el moco que producimos durante el día. Y estas microvellosidades deben de funcionar bien todo el tiempo para que el moco se arrastre y no se quede estancado. Volviendo a tu pregunta, y una vez entendido dónde es el proceso, la rinosinusitis es una inflamación de todas estas cavidades. Normalmente empieza con un cuadro viral, como un resfriado común, el que te puede dar por cualquier virus, como los rinovirus, el virus de la influenza, parainfluenza, enterovirus, etcétera. Hay muchos virus que pueden ocasionar un resfriado común. Y se desencadenan procesos inflamatorios que generan que esta mucosa se inflame y se empiece a congestionar. Un resfriado común debe de salir más o menos entre 5 a 7, 10 días tal vez, y debe evolucionar normalmente y salir. Cuando el proceso inflamatorio es muy importante, se empiezan a cerrar los orificios de salida o de drenaje del moco. Y el moco se sigue produciendo. Entonces, allá adentro se convierte literalmente en un caldo de cultivo. Si te acuerdas de tus clases de biología, para que una bacteria se pueda desarrollar, se necesita un medio viscoso, un medio oscurito, un medio ácido, y pues eso es allá adentro. Está lleno de moco que se sigue produciendo, y este moco no encuentra un drenaje adecuado, no puede salir, y eso es lo que genera los síntomas. Ok, ahora, ¿por qué si ya sabemos que eso puede pasar, por qué no lo prevenimos cuando la gente... o sea, si vamos al doctor y le decimos, oye, revísame, bueno, pues mira, Eddie, tú tienes esto que te va a generar un día de estos, o en una temporada del año, una rinitis alérgica, o una sinusitis, o primero una y luego la otra. ¿Por qué no tomar algo previo
para que no se acumule toda esa mucosidad y se haga ese desmadre ahí adentro? Esa es la mejor de las preguntas. Muchos de los problemas que vemos de cuadros gripales que se convierten en una rinosinusitis se deben o a la automedicación o a la medicación equivocada. Existen muchas personas que te hablan y te dicen, oye, necesito que me cortes la gripa porque tengo un problema. No hay tal. Exacto, no hay tal. Un cuadro gripal o un resfriado común debe de dejarse drenar. Puedes dar algunos medicamentos sintomáticos que te pueden ayudar para no sentirte tan mal, con la fiebre, con el malestar general, con el cansancio, etcétera, etcétera, a lo mejor descongestivos. Pero no se debe de tratar de cortar el proceso porque entonces se favorece el incremento de inflamación en la mucosa y entonces se generan todos estos procesos que generan más adelante una sinusitis. Y por ejemplo, la gente que usa CPAP, esta maquinita que te manda aire a la nariz a través de una máscara o de una cosita que se pone acá, una goma que permite la entrada del aire a la nariz, que te deja la válvula abierta para que no tengas apneas, para que no ronques menos o no ronques. Eso no te puede acumular si tiene agua, porque tiene humidificador, no puede acumular más la sinusitis. En términos generales, un paciente que requiere CPAP tiene también algunos otros procesos obstructivos en la vía respiratoria. Entonces, no necesariamente es el CPAP el que lo condiciona, sino tal vez algún otro proceso mecánico obstructivo por el cual el paciente ronca, que es el que puede estar generando que se ocasione el moco. Pero pensemos que es solamente la válvula esa de ahí atrás, ¿no? La que está entre la garganta o... Sí. ¿Qué valvulita es? ¿Cómo se llama esa válvula? Es justo la zona en donde el paladar choca con la parte de atrás de la faringe. Sí, sí, eso sí puede ser un mecanismo por el cual el moco se puede estancar, sí, por supuesto. Ahí, entonces, que luego ya vas con la doctora, ¿no? Ya vas con la doctora Roxana Herrera y al hospital ABC. Y oye, pues mira, Eddie, resulta que tienes sinusitis, o parece que tienes sinusitis. Ahí te va este medicamento, pero ¿se quita algún día o vas a vivir? Mi hermana, por ejemplo, sufrió años de sinusitis hasta que la operaron allá en San Antonio, y bueno, dice que respira muy bien, pero yo no sé si el hecho de no operarte o sí operarte te va a curar. Esa es una muy buena pregunta, Eddie. No hay enfermedades, hay pacientes. Entonces, una misma enfermedad se puede manifestar de diferente manera en cada paciente. Es muy importante cuando un paciente llega al consultorio a hacer una historia clínica completa. Necesitamos saber la edad del paciente, a qué se dedica. Hay algunas profesiones en las que existe, por ejemplo, inhalantes, solventes, alguna exposición a diferentes químicos que pueden favorecer sinusitis. ¿El mezcal puede considerarse químico? ¿Y el vino? No. Okay. Bueno, ya la libré. Tienes que saber si el paciente tiene algunos padecimientos previos, por ejemplo, si el paciente es diabético, si es hipertenso, si tiene algún factor que genera que su sistema inmunológico no sea competente, por ejemplo, cáncer, leucemia, en fin, diferentes padecimientos. Tienes que saber también qué medicamentos toma. Hay muchos pacientes que dicen, bueno, ¿y por qué me pregunta todo esto si solamente vengo porque tengo la nariz tapada, ¿no? Todo eso es importante porque influye muchísimo en la decisión que vas a tomar, qué tipo de tratamiento le vas a mandar a qué tipo de paciente específico. No es lo mismo una rinosinusitis bacteriana que se originó por un resfriado común que un paciente que tiene una rinosinusitis alérgica de mucho tiempo, que lleva toda su vida teniendo alergia al polen, a los gatos, etcétera. El manejo y la vía de abordaje y qué se le va a dar a cada paciente es muy diferente. Ok, ahora continúo con la doctora Roxana Contreras. Ella es otorrinolaringóloga. Estamos hablando del tema de la sinusitis. Me está explicando esa acumulación de mocos. Por eso le pregunto, ¿de qué color son sus mocos? No, sí, porque si son verdes, pero muy verdes, como espinacas, como jugo de espinaca, entonces pues sí traes una mega infección. Sí. Si son amarillito, ¿es también infección o empieza a convertirse? Empieza a complicarse. Lo importante es todo el cuadro completo, ver si el paciente tiene fiebre y si tiene algunos otros síntomas. Y sí podemos iniciar de manera temprana con irrigaciones nasales con solución salina para poder barrer el moco. ¿Solución salina o esta botellita que compras en Estados Unidos?
y que tiene unos sobrecitos y le pones agua. Exacto. Y, ok, ¿eso qué va a hacer? Y además hay que hacerlo en la mañana o hay que hacerlo en la noche o en ambos. Es recomendable hacerlo en ambas horas, en la mañana porque estuviste toda la noche acostado y el moco está congestionado de que no te moviste, y en la noche antes de acostarte para que te acuestes con la vía respiratoria lo más descongestionada posible. Eso va a ayudar a que... a limpiar. Te ayuda a desplazar el moco que está atorado. ¿Pero en la nariz o en los senos? En la nariz y un poco en la entrada de los senos paranasales. Porque no llega hasta acá. No llega Digo, hasta a veces adentro. yo le hago tan fuerte que llega hasta acá arriba. ¿No? Digo, que me va a hacer una regadera. Así es. Ayuda a desplazar, la solución salina ayuda a despegar costras que puedan estar pegadas y que puedan estar obstruyendo las vías de drenaje. Y muchas veces es necesario asociar algunos medicamentos que se llaman mucolíticos, que ayudan a tratar de regresar las características del moco para que no esté tan viscoso y que empiece a drenar un poco más fácilmente. Y aquí me gustaría hacer énfasis en algunos medicamentos descongestivos que la gente utiliza porque tiene congestión nasal y se aplica este medicamento para tratar de respirar mejor. Ojo, hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos. Están bien indicados 1 o 2 días cuando tienes un resfriado común o vas a volar en un avión. Medicamentos que contienen oximetazolina, que es la sustancia activa. Oh, pues quién sabe. Afrin. Afrin, eso es malísimo. Exacto, y Liadin. Entonces, es recomendable utilizarlos, tienen sus indicaciones, pero nunca se deben de utilizar por más de 3 a 5 días. Lo que pasa es que te sientes tan bien que empiezas a usarlo todos los días. Exacto. Y entonces estos medicamentos pueden generar problemas de tipo adictivo en la mucosa nasal y empiezan a generar un problema en el que cada vez necesitas más medicamento para tener cada vez menos efecto. Y la mucosa nasal se empieza a lastimar y esto condiciona una rinitis medicamentosa que también puede condicionar una sinusitis a la larga. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de medicamentos que pueden utilizarse 2, 3 días cuando tienes un resfriado común, pero nunca más allá de esos días. Ahora, ya llegaste al momento en que tienes acumulado en los senos nasales, es lo mismo ¿cómo se llaman? ¿Frontales? Senos paranasales. Paranasales son estos. Todos. Y frontales y los de arriba y los de abajo. Frontales, maxilares, en medio de los ojos se llaman etmoidales. Ajá. Y en medio de los ojos y hasta atrás de los ojos se llaman esfenoidales. Es todo un conjunto de celdillas, es un laberinto. ¿Todo eso se acumula de moco? Todo eso se acumula de moco y puedes tener moco en un solo lugar o puedes tener moco en todos los senos paranasales. Eso se llama pansinusitis, cuando tienes en todos los senos paranasales acumulado moco. Hay unos que comen mucho y también parece que tienen pansinusitis en la Me quedé pensando en los pansinusitis. Oye, pero, ok, y luego, ¿qué es lo que ocasiona esa constante flema a lo largo de la mañana o al amanecer o luego a lo largo del día? ¿Que es una mucosidad? Sí. Tú te suenas, no te sale nada, pero estás con mucha flema. ¿Qué es? Eso se llama descarga retronasal o rinorrea posterior, que es el moco que escurre de los senos paranasales hacia la parte de atrás de la naringe, de la nariz, pasa por la faringe y te llega a la zona de la garganta. Y es ese moco que estás tragando constantemente. Es esta sensación que el paciente dice, tengo flemas constantes y estoy tragando moco todo el tiempo. ¿Y ahí qué haces? Es muy necesario ahí ya dar medicamentos que ayuden a reconstituir las características del moco, que son los famosos mucolíticos, y muchas veces es necesario dar ciclos de antibióticos entre 10 y 14 días. Y también aquí es muy importante completar el ciclo del antibiótico. No se recomienda interrumpir el ciclo de antibiótico. Muchas veces el paciente dice, yo me sentí ya muy bien al día 6º y ya dejé el tratamiento. Sí, eso pasa. Y eso puede condicionar una recurrencia y en unos 2 meses el paciente regresa con los mismos síntomas porque el tratamiento no se completó. Sí, ya el día 15 ya estás otra vez mal. Exacto. Ahora, ¿existe algún tipo de característica de personas que suelen enfermarse más, sí, que son más sensibles o sí, más candidatos a sufrir sinusitis? Sí, por supuesto. Uno de ellos es el tabaquismo y el vapeo, que son factores condicionantes muy importantes, sobre todo el tabaquismo, porque paraliza estos cilios y disminuye la capacidad de la vía respiratoria de mover el moco.
los pacientes que tienen problemas de rinitis alérgica, estos pacientes que se ponen mal en presencia de un gato, de polen, de diferentes circunstancias. O sea, hay varios tipos de rinitis, la alérgica, la aguda. Exacto. ¿Cuál Y otra? también los pacientes que tienen problemas mecánicos como desviación septal o pacientes que por exposición laboral tienen constante contacto con diferente tipo de Químicos. sustancias. Todos estos pacientes son mucho más susceptibles de padecer cuadros de sinusitis. Y Gustavo Isla, en las redes de Diwarman, Gustavo Islas Escamilla dice, hace ya más de 8 meses me operaron de sinusitis, no podía respirar correctamente, presentaba problemas para dormir, dolor de la parte frontal de la cabeza, etcétera. Hoy en día puedo respirar mucho mejor, pero ahora, siempre hay un pero, mi nariz genera resequedad y residuos con puntos de sangre. Tómala. No le cambiaron bien el aceite. Solución salina. Puede tener todavía un poco de inflamación residual y vale la pena que se ponga un poco de solución salina y habría que revisar a ver cómo está la cavidad nasal. Pero muchas veces esta resequedad puede ser un poco secundaria al procedimiento quirúrgico y tiende a ser pasajera. ¿Pero eso lo compras en la farmacia, una solución salina? Solución salina se compra en la farmacia, sí. Existen diferentes pones presentaciones y te la puedes poner varias veces al día. Puedes traerlo en tu coche, puedes traerlo en tu oficina, tenerlo disponible y cada vez que tu nariz sientas algo, cada vez que te acuerdes de tu nariz, que no deberías de acordarte, ese momento te puedes poner un poco de solución salina. O tequila con sal de gusano, mezcal con sal de gusano. Eso te ayuda a olvidar. Narno Sequera, nos saluda desde Cuernavaca, muchas gracias. Hay más llamadas, pero no nos da tiempo. Tus datos, Roxana, ¿dónde te pueden localizar si alguien del público o varios necesitan orientación en cuanto a su problema de sinusitis, dolor de cabeza, todo esto que puede generar un problema de nariz y un problema de senos frontales, paranasales y todos esos? Con mucho gusto estoy a sus órdenes en el consultorio 503, en el Centro Médico ABC, en el Campus Santa Fe, en los teléfonos 55 16 64 70. Ahora me quedé en el coche. 55 16 64 70 86 y 87. Muy bien, repito. 55 16 64 70 86 o 87, o en el conmutador pide por la doctora Roxana Contreras. Ella está en el 503. 503. Muy bien, muchas gracias, Roxana. Al contrario, Eddie, gracias a ti. Podemos cambiar de silla, por favor, siéntate aquí, no te vayas todavía. Y Ana Estrada, de Brújula Interior, que hace mucho tiempo no venía, está con nosotros, aprendiendo de sinusitis y otras cosas. Si quiere, aquí va a estar la doctora todavía un buen rato, entonces, si quieren escribirnos, si tienen dudas, o si quieren llamarnos al 55 91 98 66 24, más bien mandarnos WhatsApp, Diego se los contesta y me pasa la llamada. Ok, Ana Estrada, me da mucho gusto que estés aquí nuevamente, ya te extrañaba, hace una operación que no te veía. Hace varios ajustes en tu cuerpo. No, nada más la espalda, Bueno, pues entonces sí. Pues sí, yo no digo rato. Mentiras. No. Yo no soy como otros, yo no tengo otros datos, yo no digo mentiras. Los hechos. Yo los hechos. Esta noche en hechos, como diría Javiercito Latorre, gran cuatro. Lo imitas bien. ¿Verdad que sí? Esta noche en hechos. Oye, Ana, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Ana Estrada, ustedes saben, es directora fundadora de Brújula Interior, dedicada a la transformación del espacio laboral. ¿Que Brújula Empresarial? Tú nos rebautizaste. ¿Quieres? Te vuelvo a llamar Brújula Empresarial. Déjale, Brújula. Bueno, tiene dos empresas, Brújula Interior y Brújula Empresarial. Para Eddie, Brújula Empresarial. Sí, pues es que con esa dislexia y ADD... No, esa todo estuvo buena, porque esos son los temas que hablamos, entonces juntaste dos conjuntos. ¿Y ya lo registraste y todo? No todavía. Pues apúrate, que te la van a volar. Sí, lo haré. Lo haré pronto. Y da conferencias, pero es especialista en cómo seleccionar talento, por ejemplo, ¿no? Y ayudar a entender qué pasa con el recurso humano en las empresas. Y este recurso humano, por ejemplo... O cómo llegar a resultados a través del recurso humano. Eso. Suena obvio, pero el tema de hoy, yo te puedo decir que hay empresas donde los líderes, literal, son los que, si no necesariamente promueven, por lo menos protegen a los conformistas, ¿no? Entonces, llama la atención,
Porque tú pensarías que el líder de una empresa es el más interesado, pues en llegar a los resultados, en que se cumpla cada una de las metas, en los trimestres o en los meses, como abran o separen las metas, ¿no? Y no son pocas, Eddie, las empresas en las que ya el ojo no está educado para detectar que hay conductas conformistas, que cómo están pegando en los resultados del negocio, o incluso, que esa es la otra, que el mismo líder ya se acomodó, ¿no? O sea... Claro, y tiene sus secuaces o su séquito. Claro. Y entonces todos le hacen, le dicen lo que no quieren. Bueno, pues si lo vemos todos los días, ¿no? En la política. También, sin duda, porque el tema del liderazgo, dime dónde no pega. Tú al inicio hablabas de pareja, hablabas de casa, hablabas de como en qué área de nuestra vida cuando tú no tienes claro el tema de, a ver, esto me incomoda, ¿qué hago para entender qué lo causa y cómo resolverlo, ¿no? ¿En qué área el no tener esa forma de procesar la información, en qué área no te afecta, ¿no? Incluso en el área que estábamos hablando. O sea, tengo un síntoma, pero pues ya me voy acomodando, ¿no? Y entonces ya duermo de un lado más, duermo del otro, más la falta de información, que es la falta de autoconocimiento. O sea, el otro, bueno, nuestra hablaba de que lo peor no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. O sea, yo siento que entiendo qué me pasa, sin duda siento que me conozco, y a lo mejor hubo una etapa de mi infancia, a todos nos pasa, donde en la casa me pusieron distintas etiquetas. Y esas etiquetas me vinieron bien. Y N décadas después sigo casado con esas etiquetas sin darme cuenta que ya no soy ni sombra de eso, porque si era, a veces hemos hablado de los 4 cuadrantes, ¿no? Los 4 estilos de líderes que hay. Entonces, si yo era de los súper competitivos, en el buen sentido, no que pisara, pero a mí me gustaba ganar y ser percibido como ganador. Y ahora, pues resulta, y además lo peor es que tengo a alguien en mente, ¿no? Que está demasiado alto en una empresa y tiene este tema de que sí fue, pues empujó muchísimo, ganó, abrió mercado, generó empresa, ¿no? Gestionó todo. Y de repente, ¡pac!, te acomodas. Entonces, si yo soy ese estilo de líder y me casé con esas etiquetas, pues ahora, ¿a quién crees que penalizo? A los que van adelante de donde yo estoy. ¿Por qué no? Porque la razón A por la B. Yo ya tengo, como dijiste, mi séquito. Entonces, aquel que se salga de, oye, ¿y qué tal si pospandemia hacemos esto con el producto, o hay una nueva área, o cambiamos esto, o cambiamos la forma de trabajar, ¿no? O las métricas ya no son las adecuadas, tache, ¿no? Te lo echas. Porque evidencia que tú ya no te estás moviendo. O por el otro lado están los muy by the book, pero que son así, o sea, de verdad es una forma en la que producen. No es que se acomodaron, era su estilo. El cómo las cosas han funcionado hasta ahora, cuáles parecen ser las reglas, los sistemas, los procesos de la operación, repitámosla. ¿Qué pasa si ese se acomoda? Pues que voy a usar las reglas para castigar y voy a pretender que porque tú violaste una, entonces te castigo, y es la forma en que me aseguro que nadie se mueve. El estándar mínimo mediocre al que yo me he acomodado es en el que voy a mantener a todos o tantito abajo, ¿no? O los que son, fíjate que no en corporativos o así, pero estos grandes emprendedores que venían creciendo doble dígito por año, que la crisis mundial del 2008 les hizo nada, que la pandemia vieron oportunidades, ¿no? O en este tipo de crisis donde dices, todo está cambiando, ¿no? Se llamaba el Chapo, es lo que dices. Ahí no me voy a meter, esa no la voy a contestar. Okay. Pero estos emprendedores que dices de verdad, cómo crearon, ¿no? Todo esto que podían imaginar, porque ese cuadrante del cerebro es lo que hace. Y entonces de repente otra vez se acomodan y ahora, o sea, para este cuadrante es súper duro, porque para este estilo, porque necesitan el cambio, el movimiento, la adrenalina, el hacer cosas que hoy que ya ven, pero que hoy todavía no existen, ¿no? Entonces,
si yo me acomodo, pues la penalización es doble, porque el primero que se frustra es el líder. Entonces, ahí te dejo de tarea que verdaderamente si alguien está logrando vivir de esa forma, por supuesto que lo penalizan. Y el último estilo es el que funciona a través de las relaciones. Ese estilo, cuando se conforma, cuando ya dice, no me voy a mover de aquí, total, ya estamos, ¿no? Lo que hace es utilizar su gran capacidad para generar relaciones cercanas, para convencerte de que si te mueves de ahí, tache deslealtad. Yo que te di tanto, yo que ABCD, pero si te mueves de esto... Bueno, es como los matrimonios y las relaciones tóxicas. Pues tú te mueves o te divorcias. Totalmente. Y eres el malo, Tach. Eres el malo, sí. O te quedas aquí y me das juego o me dejas tu American Express y te vas. Con todo y el American Express. Claro, sí. Diferente a cuando cualquiera de estos 4 líderes están abiertos a decir, ok, ya te conformaste, por alguna razón. El zapato viejo me vino bien, ya sé que uno nuevo sería mejor, pero ya le sé dónde está aquí el hoyo al zapato viejo y ya me acostumbré a caminar así. Entonces, viene alguien y te dice, oye, es que ese zapato viejo, mira, te está lastimando, ya caminas chueco para evitar el hoyo, lo que sea. Hay quien escucha. O sea, el conformismo a veces es una etapa donde a nivel laboral dices, voy a dar el mínimo esfuerzo, voy a hacerlo lo más mecánico que pueda. Yo veo eso muy seguido. Pero a veces, fíjate, hablando de diagnósticos, a veces alguien lo hace en el mundo laboral porque a nivel personal es que el cambio está a todo. Es como, o sea, Mafalda decía, ¿no? Bueno, el hermanito, padre, en el mundo me quedo bajado. O sea, cuando hay demasiado cambio, hay ciertas cosas que tienes que estabilizar. Y a veces eso se traduce en voy a hacerlo mecánico, con la ley del mínimo esfuerzo, porque acá el cambio está a todo. A muchos les pasó en la pandemia. O sea, se vinieron los escuincles a estudiar a la casa. Adopté a mi mamá porque qué onda, se estaba volviendo loca. En mi casa hubo que reinventar todo, pero todos estamos encima de todos, aunque estamos redistribuyendo los espacios. Bueno, si está así el nivel de cambio, a lo mejor necesito algunas áreas volverlas mecánicas predecibles y que me requieran poco. Pero cuando eso pasa un ratito, ya pasó la crisis y ya te instalaste ahí, si no escuchas a alguien que venga y te diga, diagnostique, a un coach, a alguien que constantemente te esté sapeando, lo cual es lo más sano del planeta, si esa persona es experta y está entrenada para hacerlo, ¿no? Si no tienes a alguien así, es muy fácil que el resto te diga, no, sí, vales chorros, nunca cambies, vámonos por ahí. Y entonces se arruina todo, porque ni crece la persona, ni crecen los que están alrededor, y pues el negocio, yo he oído frases de decir, este negocio crece a pesar de sus líderes, ¿no? Hay negocios muy nobles. Entonces, y es que luego los líderes, esos líderes cuando tienen mucho éxito, se la creen y se confían. Sí. Y el confiarse es el conformismo. O bien se caen para arriba. Y la caída para abajo, eso? Que te caes para arriba, que te la crees, que te crees el muy, que te crees el picudísimo, okay. Ya no escuchas a tu gente, ya no haces investigaciones de mercado, ya no haces análisis, te caes para arriba. Cuando te das cuenta o te dejan, te caes para abajo y el madrazo está cañón. Lo ves mucho con los artistas o con algunos que salen en la tele y así, ¿no? Sí, que se instalan y repiten el modelo. Llega el político al gobierno, al gobernador, ¿no? Le costó años llegar a ser gobernador. ¿Y ya? ¿Qué hizo? Bueno, ¿qué hizo Fox? Pues, nada. Después de ¿no? Después de haber... Hoy, ya no hizo nada. A ver, hay eso de las aves de rapiña. A ver, vuelves a explicarlo porque me vino a la mente los políticos con las aves de rapiña, cuando ya no te sirven y los avientas, ¿no? Aquí la motivación es cuando no opuesta. lograste votos y te avientas. Sí. Aquí la motivación es opuesta, porque el entendimiento es que todo lo que tú tienes sea de servicio para alguien, incluido un cuerpo de alguien que ya murió. Entonces, y lo dan a las aves de rapiña para que sirva de alimento a esas aves. La motivación es absolutamente Pero las aves diferente. no comen porquería.
Bueno, depende a quién le mandes y cuándo se lo mandes, pero ahí lo tienen totalmente procesado para que sea en un momento en que sirve. O sea, hay quien tiene integrado el que está bien equivocarse, el que está bien tener arrugas, el que está bien el parecer de la edad que tienes, no manches. O sea, todo este rollo de Forever Younguero, ¿no? Viene de parecer que la apariencia de joven per se es un valor agregado. Cuando, ¿eso de dónde viene? Bueno, hay mucho rollo macrosocial. De la revista Vogue. Y Hollywood tiene su parte, ¿no? Pero viene también de la incapacidad para valorar lo que aprendes cuando te has equivocado, cuando acumulas años. Los años solos no te dan sabiduría, pero hay gente que hace cosas interesantes con los años. Claro, el recorrido. Bueno, por eso en la antigüedad los hombres mayores solían ser los líderes de las tribus, de los pueblos, de los países, etcétera. Claro. Sigue siendo, básicamente. Claro, o sea, yo veo a este señor de la India, que es el presidente de la India, que yo veo, ayer hablábamos justo con Rina Musali de lo exitoso que se está volviendo la India, tanto que acaban de lanzar una nave al espacio, a la luna, y que llegó, mientras que casi, o sea, ni México no lo ha hecho, Israel no lo logró, Rusia no lo logró, en fin, ¿no? Pero es un hombre mayor. Y los hombres mayores suelen tener la experiencia para poder, el colmillo, pues, para poder resolver una situación. Porque ya se equivocaron muchas veces y pudieron corregir. Entonces, esta mentalidad donde asumes que la corrección, que el año acumulado, que el revisarte, el repensarte, el que haya alguien más diciéndote, pues tú te ves así, pero yo te veo así, es bueno, es una buena forma de vida, ¿no? Es lo que hace que alguien mayor pueda decir, mira, por ahí no, porque ya pasó esto y se corrigió así y le ha pasado tantas veces que entonces tiene una propuesta mucho más enriquecida, ¿no? Ahora, si te pasas la vida pareciendo de 20, pues puede ser. ¿Tú crees que Trump haya aprendido algo de todo este proceso? A eso voy, más años no es más sabiduría. Hay gente que se puede repetir ad infinitum y no cansarse, porque tiene 4 gatos alrededor que le van a decir, sí, vales chorros. Entonces, o sea, el revisar todos estos temas, el pensarte como un producto perfectible, el rodearte de gente que no siempre te va a decir lo que quieres oír, es como de valientes. Hay gente que no lo quiere oír y pues tendrá ese camino, porque de que el cuerpo y la vida pasa factura, la va a pasar. Pues ahora resulta que... Claro, cuando todos creen, o algunos creen, que nunca se les va a despegar la suela del zapato, porque es muy bueno el zapato, y siempre se les puede despegar la suela del zapato, ¿no? Bueno, y para cerrar el tema, imagínate que alguien venga y te diga, oye, ya te acomodaste, y eso no te va a llevar ¿a qué? Caerte para arriba. No te caigas para arriba. Bueno, es un regalo que alguien así te lo diga, no porque el de al lado te quiere dar la lata, o es ocioso, o es chismoso. Yo vi muchos compañeros míos, periodistas, amigos, que se cayeron para arriba y cayeron para abajo. Fue un madrazo. Algunos no se recuperaron, algunos los dejaron morir para no hacerlos mártires, como pasó con Juan Ruiz Gili, por ejemplo. También vi a Ricardo Rocha caerse para arriba, se cayó para abajo. Ve a José José, se cayó para arriba y cayó. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te localizan? En brújulainterior.mx, y así, esa es la página, pero así en todas las redes. Brújula Interior. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.